Buenas tardes, estamos por iniciar la mesa número 3 del 10º aniversario del Seminario de Pensamiento en Español en el marco del tercer Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. La mesa 3 la conforman Moisés Flores Pacheco, Daniela del O de la Madrid, Pret Rentería, Cuauhtémoc Camilo y Rodrigo Vega, quien fungiré como moderador. Así que vamos a dar paso a nuestro primer ponente, Moisés Flores Pacheco. Te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Muy contento de estar aquí participando. El título de la ponencia que voy a exponer es Unamuno y la narrativa filosófica existencialista. La ponencia que propongo presentar tiene por objeto examinar la relación que existe entre literatura y la filosofía en el pensamiento de Miguel de Unamuno. La intención es destacar las razones que conducen a ver la obra narrativa de este pensador contenida en sus novelas como una reflexión filosófica existencial. Se trata de destacar las notas de su obra que la marcan como una narrativa existencialista y como un medio privilegiado de expresión para la filosofía. En primer lugar, hay que distinguir la obra de Unamuno como filosofía existencial, y para ello hay que llegar a un lugar común al que han arribado otros cuando se enfrentan al tema. Afirmaremos que más que hablar de uno, habría que referirse a los existencialismos, porque en todos ellos hay marcadas variantes que tienden casi a hacer que cada autor sea una filosofía nueva. Ello no impide ver que en todos hay temas comunes, que son las situaciones vitales como la angustia, el absurdo, la náusea, el miedo, pero sobre todo el descubrimiento de la existencia, la libertad y la conciencia en la misma como ejes centrales de la reflexión. En ese sentido, el tema de la obra de Unamuno es un ser que se lamenta de ser mortal, que sufre la muerte como una aniquilación total. Su labor ha sido llamada meditatio mortis, es decir, una meditación sobre la muerte. Esto es el sentimiento trágico de la vida, su inevitable finitud, como expone en su obra del mismo nombre. Y este es el hilo conductor hacia la filosofía de la existencia. Por esa razón, el filósofo español es un precursor en plantearse cuestionamientos sobre el valor de la vida humana y sobre su conciencia, cuyas raíces se hunden en un profundo sentimiento religioso con una angustiosa dramaticidad. Por esa razón, su reflexión es asistemática, porque el sistema no permite exponer vivencialmente la experiencia de la muerte, sino que requiere de otro medio que permita reflejar las situaciones del hombre frente a su finitud. Unamuno no presenta los problemas de la existencia concreta como un sistema, como sí lo hicieron Heidegger o Sartre. Sartre, con sus excepciones, pues fuera del ser y la nada predomina su obra narrativa, sino que lo hace de una manera menos rigurosa, porque considera que la exactitud aplicada a los problemas de la vida representa un sinsentido. No es posible aplicar la exactitud a las cuestiones vitales, al abismo del existir, el cual es más semejante a un drama. Según Serrano Poncela, el pensamiento de Unamuno, por ser carente de una metodología, debe ser perseguido a través de la corriente de agua subterránea que atraviesa los diversos estratos geológicos literarios, como la novela y el drama. En una entrevista llamada Genio e Ingenio de Don Miguel de Unamuno, el filósofo mismo afirmó: es un prejuicio llamar filosofía solamente a la filosofía sistemática. Es preciso decir, los alemanes no son más que grandes constructores de sistemas, pero se encuentra más en Goethe que en Herbart. El pensamiento español hay que buscarlo en Cervantes, en Calderón, en Íñigo de Loyola, y añade que todo relato tiene su sentido trascendente y su filosofía. Así, la obra del filósofo representa un claro vínculo entre literatura y filosofía, en donde no cabe dilucidar si la filosofía predomina sobre la literatura, si este es un simple medio de comunicación, o si la obra literaria tiene valor artístico al margen del ejercicio intelectual, porque el meollo es que en ella se encuentra el propio contenido de la filosofía existencial,
cuyos postulados, al tratarse de temas muy humanos, permiten que la especulación filosófica sea desarrollada por elementos de índole literaria. En efecto, el conjunto de temas atinentes al problema filosófico desarrollado por Unamuno son aquellos que se ocupan de la existencia concreta y particular de la persona que se enfrenta a la libertad para afirmarse a sí misma. Todas estas meditaciones tienen como papel central la experiencia vital del individuo, trabajo iniciado por Kierkegaard, y que predispone como mejor camino para exhibirla a la vía literaria. Por eso, el grueso de los filósofos de la existencia desarrollan la tarea de mostrar la experiencia humana a través de la literatura, y como en el caso, a través de la novela. Al modo de ver de Unamuno, el entendimiento de la existencia no es puro pensamiento sistemático, sino que es vivencia y que es acción. El hombre y el filósofo no son entes generales y abstractos, sino que son individuos concretos que se enfrentan a las vicisitudes de un ser humano que nace, sufre y muere. De ahí que los métodos de expresión del existencialismo no sean para él el sistema, sino la biografía, la novela, el drama y otros tipos de literatura que sirven para plantear la problemática del hombre con su realidad. La elección de la literatura como vehículo se debe a que este es un discurso capaz de articular y exponer la naturaleza del hombre a través de las situaciones vitales de un modo más fiel, expresiones que la filosofía, por su especial contenido argumentativo, no es capaz de presentar desde el punto de vista vital y concreto, sino siempre de modo general y abstracto, en tanto que la reflexión existencial se debe contraponer al objetivo. Y pese a que ella se decanta por la vía literaria, no hay duda que en torno a la relación existencialismo y literatura prima la reflexión filosófica. Lo importante en las novelas de Unamuno es afirmar a la persona en concreto, resaltar al ser general que había sido puesto fuera de la escena a ese ser de carne y hueso. Resalta a la persona que vive, que está en lucha y en un estado de contradicción constante, cuya pregunta es el para qué del existir pese a su inevitable final. El filósofo real es el que se preocupa por su destino, el que reflexiona ante el hecho humano de la muerte. Si todos morimos, entonces viene el para qué. Esta es la única pregunta válida y la única respuesta coherente para Unamuno es la inmortalidad del alma, la que no puede ser probada por la razón y queda reducida a la fe. De ahí el conflicto entre fe y razón, que será marcado también como una inquietud suya. El sentimiento trágico de la vida, donde se abordan estas ideas, es una obra pionera del pensar existencial y que no ha sido suficientemente reivindicada en este aspecto. Fue publicada inclusive con anterioridad a Ser y Tiempo, pues la primera corresponde a 1913, en tanto que la segunda corresponde a 1927. Asimismo, el trabajo de Unamuno fue el primero en utilizar la novela para exponer ideas de corte existencial en las que plantea el miedo a la muerte como problema central. Paz en la guerra corresponde a 1897, Amor y pedagogía a 1902, El espejo de la muerte a 1913, Niebla de 1914, etc. Otro aspecto que suele dejarse de lado por los estudiosos del existencialismo, por ejemplo Jovillé, toman a Kierkegaard como fuente de esta corriente del pensamiento y luego dibujan un sendero que se divide en dos direcciones básicamente, Heidegger y Sartre. Sin embargo, no se dan cuenta que el tema de la angustia existencial no es ajeno al pensamiento en español, donde son el eje central de una reflexión muy anterior a la versión más moderna y refinada que representa el existencialismo francés. Por lo demás, el existencialismo filosófico de Unamuno se opone al racionalismo absoluto, como en la novela Amor y pedagogía, que se yergue como una crítica al positivismo y en general plantea que la experiencia vital, aquellos asuntos que corresponden a las emociones de la angustia y el ser, no pueden ser expresadas para su comprensión meramente mediante un esquema argumentativo, sino que necesitan justamente el enfoque emotivo que da la literatura para su comprensión más cabal. Ya no es la lógica del argumento, sino la forma literaria, el medio para comunicar la reflexión que debe hacerse llegar al hombre de carne y hueso,
La tragedia tiene una vocación más pedagógica que el sistema. A guisa de ejemplo, estos temas son abordados subrayando el sentido trágico de la vida. Por ejemplo, en Niebla, Augusto Pérez es un joven rico cuyos problemas románticos lo conducen a contrariedades existenciales que lo llevan a cuestionar su cotidianidad y a visitar al propio Unamuno, quien le revela que es un ente de ficción. El joven responde que quizá Unamuno también es el personaje nivolesco de alguien más, y que ese ente terminará con su vida cuando menos lo espere. De esta forma, se plasma el encuentro de un creador con su creación simulando la relación Dios-criatura, en donde no sabemos hasta qué punto somos seres de ficción o seres reales que claman por vivir. En San Manuel, Bueno y Mártir, se presenta un sacerdote que ha perdido la fe, y sin embargo, a pesar de no creer, tiene que hacer todo lo posible para que crean los demás. El cura no tiene fe, no puede creer en Dios ni en la resurrección de la carne, pese a su vivísimo anhelo de creer en la eternidad. Y finge creer ante sus fieles por mantener en ellos la paz que da la creencia en otra vida, esa esperanza consoladora que él no tiene. El tema aquí es la inmortalidad y la fe, planteando una alternativa entre una verdad trágica y una felicidad ilusoria, optando por la segunda, ya que da consuelo para vivir. El objetivo central de la novela En Unamuno es plantear el fenómeno de la conciencia del ser en el mundo como una existencia particular. Por eso el plano literario es el escenario ideal, porque la narrativa existencial parte del narrador, en primera persona, que mediante la ficción expone los problemas de la libertad, sin que por ello se pierda el matiz reflexivo filosófico. El ser en el mundo que plantea Unamuno es un sujeto que narra su propia experiencia a través de un discurso que rebasa los límites de un método y que en cambio se centra en la historia particular del individuo, cuyas emociones y experiencias vitales son compartidas por sus lectores. Así, el acento de la reflexión filosófica se encuentra dado por una narración subjetiva de una persona que vive en el mundo y en relación con los otros. El entorno del hombre es el escenario de la situación vital, que propicia la narración de su experiencia. La objetividad filosófica se vuelca en la individualidad, en la subjetividad, a fin de que sea asimilada por los otros y reconocida. En conclusión, la narrativa existencialista permite que el relato de uno se vuelva el de otros, confiando en que esta visión del mundo generará objetividad sobre las situaciones vitales, y esto, al fin y al cabo, no es otra cosa que generar la reflexión filosófica de los problemas existenciales. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Daniela O. de la Madrid. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y mi ponencia se titula Pensar la fenomenología husserliana en español. Hoy comienzo. La historia de la fenomenología en el mundo de habla hispana es una historia que comprende las distintas concepciones de fenomenología que se han asumido respecto al pensamiento husserliano. Particularmente en México podemos distinguir dos momentos o etapas. Primero, la recepción, que es donde hay un primer entusiasmo despertado por la fenomenología como una ciencia que parece ser capaz de superar el positivismo. Este primero se da en España alrededor de los años 30 y más tarde en Latinoamérica entre los años 40 y 50. Esta etapa nos brinda traducciones y ciertos trabajos introductorios. El segundo momento o etapa es la asimilación, en donde se da un mayor entendimiento gracias a la publicación de buena parte de la obra inédita y póstuma de Husserl, en la serie husserliana iniciado en 1950. En esta etapa, la comprensión e interpretación alcanzan una mayor solidez. En general, existen dos factores intrínsecos al mismo movimiento fenomenológico que no son propios del mundo hispano, pero que ocasionaron una pérdida de este primer entusiasmo. El primero de ellos es la deficiente y limitada comprensión de la filosofía fenomenológica, pues abundaron malos entendidos, tergiversaciones respecto a su naturaleza, métodos y fines.
El segundo factor fue el surgimiento de diversas fenomenologías, como la de Heidegger, la de Scheler, la de Sartre, la de Merleau-Ponty, entre otros. Estas discrepaban entre sí y disgregaron el mismo movimiento fenomenológico. Fue Ortega y Gasset quien introdujo la fenomenología a España. Sus textos constituirán los primeros escritos de la fenomenología en el mundo hispánico. Él considera a la fenomenología, cito, como un conocimiento intuitivo de necesidades esenciales capaz de superar el sensualismo empirista y el idealismo neocantiano. Fin de la cita. En sus escritos aparecen ya algunos de los modos típicos en cómo se comprenderá la fenomenología y en especial se verá la confusión de la reducción eidética con la reducción fenomenológica. Mas, pese a difundir la fenomenología, su postura ante ella no era favorable, pues le pareció que el método fenomenológico implicaba una pérdida del carácter vital de la conciencia. Por otro lado, Zubiri forjó la manera predominante en que se comprendería a Husserl. Aunque su fenomenología estaba atravesada por la filosofía de Scheler, también confunde las reducciones fenomenológica e eidética. Ni Ortega ni Zubiri distinguen la fenomenología presentada en las investigaciones lógicas de aquella que se presenta en ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. Esta comprensión scheleriana de Zubiri predominará como la versión ortodoxa de la fenomenología de Husserl en el mundo hispánico en general. En la lengua española se ha dejado sentir con más hondura la recepción de la fenomenología como una filosofía de la objetividad pura y como una suerte de esencialismo. En México, como en otras partes del mundo, la fenomenología se ha recibido entre múltiples malentendidos que la han caracterizado, entre otras cosas, como una elaborada epistemología, un mero idealismo o un esencialismo o como un método radicalizado sobre la experiencia humana. Estos malentendidos son sentidos aún el día de hoy. En general, y no solo en México, no existe un concepto nuclear de fenomenología que unifique el llamado movimiento fenomenológico. Por lo mismo, cito a Sirión, una historia de la fenomenología en México tiene que aceptar ser la historia de los distintos conceptos precisos o vagos, expresos o implícitos, bajo los cuales la fenomenología se ha asumido en este país. Fin de la cita. Estos malentendidos y confusiones se dieron junto con grandes esfuerzos pedagógicos, exposiciones y certeras aplicaciones del método fenomenológico. Si bien la primera etapa de la recepción fenomenológica trajo una poca satisfactoria comprensión, en ella se lograron sentar las bases para la posterior etapa de asimilación que se mostrará más encaminada e informada que la primera. Las primeras enseñanzas fenomenológicas en México se deben a Adalberto García de Mendoza, enseñanzas que pese a sus esfuerzos no tuvieron gran repercusión. Él dio una primera formulación prejuiciosa de la fenomenología como un movimiento unitario y armónico, desarrollado en diversas etapas que evolucionan en distintos filósofos como lo son Husserl, Scheler y Heidegger. Este es el dogma de la Trinidad fenomenológica. Sin embargo, el pensamiento de estos tres filósofos es mucho más complejo del que se ha asumido en este dogma. Pero a pesar de sus vaguedades y falta de claridad en sus textos, García de Mendoza tuvo ciertos aciertos, que más adelante no fueron siempre tomados en cuenta, como lo es la apropiada atención en la evolución del pensamiento del propio Husserl. Asimismo, los esfuerzos de García de Mendoza constituyen los primeros intentos de exponer la fenomenología en México. Por su parte, los filósofos exiliados en México contribuyeron de gran manera a la comprensión que se dio a la fenomenología en este país. Citando a Falcón Álvarez, es aceptado por todos que la llegada del exilio moduló el arraigo de la fenomenología en América Latina. José Gauss es un ejemplo de esta transmisión. Cierro cita. José Gauss, discípulo de Zubiri, no confunde los fenómenos con las esencias, reconoce la evolución ideológica y acierta en distinguir las dos reducciones propias del método fenomenológico. En general, su comprensión de la fenomenología es más cercana a Husserl. Él, con sus cursos, ensayos y traducciones, determinó en gran parte la manera en cómo se entendió la fenomenología en México. Manera que, no obstante, respondía a una versión del método fenomenológico de la fenomenología eidética,
lo que implica una concepción recortada de la fenomenología. Schirau, por su parte, expuso de una manera más acercada a la fenomenología husserliana. En su obra La filosofía de Husserl, una introducción a la fenomenología de 1941, da una primera exposición de la fenomenología en conjunto, la cual es muy apegada a la concepción husserliana. No obstante, en su ensayo Amor y Mundo de 1940, se encuentra ya uno de los principales y más comunes malentendidos, que es el de considerar la subjetividad trascendental como una subjetividad puramente intelectual, carente de afectividad. En el caso del grupo Hiperión, ellos profundizaron sobre el carácter de lo mexicano, tema que se une a las numerosas incomprensiones que afectaron la recepción y adopción de la fenomenología en el mundo hispánico. Jorge Portilla, Emilio Uranga, Luis Villoro, entre otros, mostraron un desarrollo original de la fenomenología. El método fenomenológico se volvió una innovación en la aportación más importante que trajo la fenomenología. Este fue aplicado en las reflexiones sobre qué es lo mexicano, pues se sentía la idea de la fenomenología tenía que ser más propiamente su método o el método más indicado para encontrar este modo esencial del ser mexicano. En cuanto a método, la fenomenología permitiría analizar el carácter nacional del mexicano. Abro cita. La descripción fenomenológica es necesaria cuando lo que propone es vislumbrar al ser nacional, al menos en una de sus manifestaciones, en un comportamiento que se supone lo revela. Cierro cita. Esto es describir y analizar lo esencial de lo que es propiamente lo mexicano. De modo general, a lo largo de la historia de la fenomenología, en México ha habido una deficiencia en la comprensión de la fenomenología, gracias a extravíos que no solamente son propios del mundo hispano. Se da una comprensión ultraesencialista que impide el entendimiento adecuado, se vuelve en un marco de interpretación insuficiente que no permite ver sus aspectos fundamentales. Sin embargo, no hay que perder de vista la misma evolución de la fenomenología como lo es el paso de la psicología descriptiva al de la fenomenología trascendental, a lo que siguió esta pretensión de renovación ética, es decir, el paso que hay de investigaciones lógicas de 1900 a 1901 a ideas de 1913 y su posterior evolución en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de 1936. Aunque en general, no es sencillo dar una exposición unitaria de la fenomenología husserliana, una que presente armónicamente dicha evolución del pensamiento husserliano. Encontramos entre los malentendidos más comunes el que ésta es considerada ante todo como un método y nada más. La idea de que este método pudiera ser una suerte de introspección es otro de los malentendidos, pues el método fenomenológico no es solamente una descripción introspectiva de los fenómenos. El reino fenoménico no está dentro de la mente y su acceso no es introspectivo. Asimismo, el fenómeno no es algo puramente subjetivo en un sentido peyorativo, pues comúnmente se le ve como un velo que oculta la realidad objetivamente existente. El fenómeno, más bien, comprende una inmediata donación del objeto real. Uno no necesita de un ejercicio de introspección para percibir al mundo tal y como se manifiesta ante la conciencia. El mundo es por sí mismo significativo y esta significación no es algo mental. Cito, afirmar que Husserl cancela toda preocupación por el mundo exterior para concentrarse en la estructura interna de la vivencia, afirmar que la reducción fenomenológica implica una exclusión del mundo, afirmar que se suspenden en las cuestiones relativas al ser de la realidad son egregios malentendidos. La fenomenología también se ha vinculado y reducido únicamente con la reducción eidética, resultando ser una investigación de esencias. Se ha omitido o ha fusionado la llamada reducción trascendental, confusión que proviene un poco de la poca profundización en el tema, pues reducir la fenomenología a una ciencia de esencias es considerarla como un cierto platonismo, lo cual es distinto al proyecto fenomenológico. Otro prejuicio que vale la pena señalar es el de considerar a la fenomenología como una empresa intelectualista, racionalista, que hace a un lado la vida concreta o los aspectos emotivos, sentimentales de la existencia humana, o que deja de lado incluso a una existencia humana.
pues la reducción se vislumbra como una suerte de desplazamiento de los objetos del mundo real por representaciones abstractas. Por ello, pensadores como Vasconcelos rechaza el análisis fenomenológico, pensando este como una abstracción alejada de la vida, y propone una epogea inversa que en lugar de poner entre paréntesis al mundo, suspende las ideas abstractas para enfocarse en la vida. Pero ahora pregunto, ¿qué significa hacer fenomenología en español? ¿Por qué tenemos que preguntarnos qué significa pensar en español? ¿Acaso se cuestiona qué puede hacerse? ¿Se señala una incapacidad? Pensamos en la lengua en la que hablamos y desde nuestra lengua pueden hacerse presentes problemas que no conciernen solo a los hispanohablantes, sino a la humanidad entera. Nada nos limita a la tarea de filosofar. Existe un pensamiento filosófico en español desde el cual se abren nuevos caminos y nuevas investigaciones. La filosofía fenomenológica representa nuestro modo particular de abrirnos al mundo. La filosofía fenomenológica mexicana en particular tiene que ver con la asimilación y apropiación del pensamiento husserliano, considerando las categorías propias del mundo hispanohablante. Daniela, ¿me escuchas? Ah, sí, se perdió su conexión. Bueno, vamos a esperar un par de segundos para ver si Daniela puede conectarse de nuevo. Mientras tanto, señalaré que pueden hacer comentarios en el chat de la transmisión en vivo en la página de Facebook de la asociación, y al final de las 4 ponencias voy a leer los comentarios si es que hay alguno por ahí. Y también, pues, señalar la importancia del seminario de pensamiento en español. Ah, ya está aquí Daniela. Perdón, tuve un problema con la conexión. Bueno, te regreso la palabra. Muchas gracias. Bueno, ya casi voy a terminar, solo digo lo último. Aquí está. Bueno, pensar la fenomenología en español actualmente es reconocer y confrontar dicha serie de malentendidos, buscando traer un poco de claridad sobre ella. Es luchar contra la difundida idea de que la fenomenología no es más que una epistemología muy elaborada, idea surgida gracias a la comprensión sesgada que se ha tenido de Husserl, pero gracias a la publicación y traducción de sus obras póstumas ha sido posible alcanzar un panorama más completo de su trabajo. Panorama que nos brinda un renovado intento de comprensión más cabal sobre la fenomenología. Se ha dado una visión más amplia del complejo pensamiento husserliano gracias a esta gradual publicación. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Nuestro tercer ponente es Pret Rentería. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, primero quisiera agradecer al comité organizador por la invitación y en segundo lugar, pues felicitar al Seminario de Pensamiento en Español que cumple 10 años. Bien, sin más preámbulo, voy a presentar mi tema, que es Salvador Novo y la cuestión gay. Inicio con un epígrafe de Marguerite Yourcenar de Memorias de Adriano. Un rostro que no fue ni el de un hombre de Estado ni el de un filósofo, sino simplemente el de alguien que fue amado. Introducción. La historia, comprendida como registro escrito del pasado, suele ser una disciplina común al momento de evaluar y de contrastar los sucesos de la actualidad con los periodos más antiguos de la humanidad de los que se tiene información. Primero, fueron las grandes epopeyas, las tragedias. Después, los diálogos, los tratados filosóficos, las epístolas y, finalmente, las memorias. Este último género de escritura resulta de gran interés para la presente ponencia, pues de él podemos asimilar no solo las experiencias y, por ende, parte de la subjetividad del autor, sino también un vívido panorama sociocultural en el cual dicho texto es escrito. Sin más rodeos, se trata de los relatos autobiográficos de Salvador Novo,
cronista e historiador de la Ciudad de México, reconocido póstumamente como uno de los mejores y más prolíficos narradores de la cultura. En las siguientes páginas se realiza un esbozo de su condición homosexual en el contexto del México de la primera mitad del siglo XX, época de efervescencia en las artes pictóricas y en las letras, a partir de las cuales se intentó construir un sentimiento nacional de lo mexicano. Sin embargo, Novo, nuestro autor, no se limitó a describir su entorno, sino a experimentarlo desde la vida palpitante de las calles y escondrijos del centro histórico de la ciudad, donde dio rienda suelta a sus deseos más íntimos y escandalosos para la época, tal como él mismo relata en su autobiografía La estatua de sal, texto guía de esta ponencia. Primer apartado, Salvador Novo y sus contemporáneos. Salvador Novo nació en la Ciudad de México un 30 de julio de 1904, en el seno de una familia acomodada que pudo brindarle una óptima educación al grado en que se interesó por las letras desde pequeño, pues según nos dice él mismo, eran su refugio ante la desazón que sentía por sus compañeros de escuela. Dicha desazón se debía en gran parte a que nunca se sintió del todo adaptado, pues prefería la tranquilidad del salón a la rudeza con que jugaban en el patio sus compañeros. Sin detenernos en más datos biográficos, diremos que su infancia se vio fragmentada cuando su familia tuvo que mudarse a Torreón, para años más tarde regresar a la Ciudad de México cuando Novo era ya un adolescente. Sin embargo, lo sucedido en Torreón marcó para siempre su vida, pues fue a manos de los revolucionarios que falleció uno de sus tíos. Es por ello que Novo sintió siempre aversión por el salvajismo de los movimientos de la revolución. Cito: para Novo, la revolución es antes que nada la muerte del tío a manos de salvajes, y esto fomenta a grados extremos su conservadurismo. También la revolución, origen de las instituciones, es la única salida de los jóvenes escritores. Es la principal fuente de empleo. Fuera del gobierno no hay difusión cultural ni mecenazgo, y es por unos años la mística genuina que le aporta militantes a las campañas educativas. Fin de cita. Así, es más fácil comprender por qué Novo mantuvo una posición ambigua en cuanto al significado de la revolución para la cultura y las letras en México. Pues, por un lado, la barbarie que presenció durante el asesinato de su tío dejó una impronta imborrable en su vida, y por el otro, esa misma revolución fue la creadora de las instituciones de las que más adelante formaría parte como joven escritor y burócrata. No obstante, tras lo sucedido, Novo descubrió paulatinamente no solo su gusto por la poesía, sino también por los hombres. Siempre supo que había algo diferente en él, al ser entonces un jovencito esmerado en su aspecto, delicado y con un afecto muy especial por su madre, lo que años más tarde, después de su lectura de Sigmund Freud, describiría con el lenguaje clínico como un complejo de castración. En definitiva, las primeras experiencias homosexuales de Salvador Novo, con su tutor particular, despertaron en él la curiosidad suficiente para seguir por el camino que apenas se abría para el autor. Lo que en palabras de Monsiváis fue un despliegue de su entonces frágil conciencia. Cito: en su reflexión poética sobre la infancia, Espejo, Salvador Novo divide la sensibilidad diferente en dos órdenes: la conciencia de la fragilidad y la certidumbre de la inteligencia, definida entonces como despliegue de la curiosidad. Fin de cita. Según Novo, relata en La estatua de sal, los encuentros homoeróticos fueron aumentando con frecuencia a la par que su extrovertida y refinada personalidad, lo que lo tenía sin cuidado, considerando que ya para entonces vivía en la Ciudad de México, lugar con cierto nivel de tolerancia para esos individuos afeminados o, entre comillas, raritos. Tal figura del raro fue adoptada por el lenguaje cotidiano bajo la palabra de dandy, que es como se conocía entonces a los hombres excesivamente cuidadosos en su imagen. Aquí les hablo más o menos de las décadas entre los años 20 y 30. Novo ya escribía sonetos homoeróticos explícitos que circulaban en secreto entre sus amistades.
cosas que para las costumbres de ese tiempo eran consideradas como obscenas y vulgares. Cito: es un afeminamiento que no se oculta, un desfachatado que elige las fachas del dandismo, un poeta de primer orden que opta en su defensa por los sonetos obscenos. He aquí un ejemplo tomado del compendio de sonetos editado por el Fondo de Cultura Económica. Cito a Novo: nos volvemos a ver año tras año. Soñé con encontrarte en mi camino, sol de mis ojos, luz de mi destino. ¿No quisieras, mi bien, tomar un baño? Nos encontramos uno al otro extraño, gordo tú, flaco yo, mundo mezquino. Y me complace ver, oh desatino, que hay cosas que no cambian de tamaño. Te quiero como antaño te quería, con pasión, con dolor, con amargura, cual si este siglo hubiese sido un día. Quiero corresponder a tu ternura, levanta tu barriga, vida mía, que me voy a quitar la dentadura. Fin de cita. Es importante resaltar que a pesar de que tales sonetos permanecieron al principio en la privacidad de los más cercanos a Novo, fue imposible que algunos de ellos se dieran a conocer, y a que comenzaran entonces los rumores y la mala opinión pública sobre el autor y sus amigos. No es la intención de esta ponencia el trazar una biografía intelectual de dicho círculo de amistades, pero debemos decir de manera general que se trató de un selecto grupo de escritores que intentaron ver más allá de los panegíricos que endiosaban a los caudillos de la Revolución, y que se apegaron a las vanguardias de las letras europeas, lo que les costó el desprecio de la izquierda radical del país, lo que hoy llamarían, por ejemplo, fifíes. Se trata nada menos que del grupo de los contemporáneos, cuyo rastro puede ser ubicado en las décadas de 1920 a 1940, entre los cuales se encontraba Javier Villaurrutia, de quien se sospecha que Novo estuvo profundamente enamorado. Cito: entre 1920 y 1940, los integrantes de la tendencia cultural o grupo que toma su nombre de la revista Contemporáneos, Novo, Javier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, José Gorostiza, Enrique González Rojo, son en última instancia marginales, porque así trabajan en la burocracia oficial, la cultura que les importa es inesperada en el país, y por constituir un círculo que en materia de comportamientos es de amplio criterio, un círculo que en materia de comportamientos es de amplio criterio. Solo algunos de ellos son homosexuales, pero la difamación no admite excepciones. Fin de cita. Monsiváis señala que la difamación permeaba a todos los integrantes de dicho círculo de escritores, señalados de prosaicos y de traidores de la literatura nacional. ¿En qué sentido eran considerados por la radical izquierda como traidores? Pues por el simple hecho de no representar en sus escritos o personalidades la figura del macho de la revolución, o por inclinarse a citar o a emular la poesía de autores de origen europeo. Todo lo que no fuese la revolución esto, la revolución aquello, Zapata esto, Zapata aquello, era entonces tomado como aburguesamiento o afeminamiento de las costumbres. Cito: la izquierda marxista y el nacionalismo revolucionario coinciden ampliamente durante el auge del radicalismo entre 1925 y 1940, y un punto de acuerdo es el desprecio hacia los homosexuales. Fin de cita. No obstante, Novo supo ingeniárselas para responder a tales acusaciones, sin negarlas, por supuesto, pero haciendo uso de la ironía y del sarcasmo que solo él podía utilizar para sus versos. Cito: para protegerse, Novo nada más dispone de su ironía y la usa a fondo, y su inteligencia verbal, la propia de un escritor, prodiga ideas en forma de epitafios instantáneos o agresiones memorables. Fin de cita. Así pues, el entorno de Salvador Novo era del todo hostil, salvo ciertas excepciones entre sus colegas y amistades nocturnas. Esas últimas fueron gran material para su autobiografía, especialmente con las que compartió amoríos de una noche.
lo que se verá más adelante. Al seguir el orden de los hechos, en las décadas siguientes, Novo fue nombrado como jefe del departamento editorial de la Secretaría de Educación Pública. Se trataba ya de un académico en el amplio sentido de la palabra, pero que, sin embargo, resultaba todavía incómodo para ciertas personalidades de aquel tiempo. Se sabe que Novo disfrutaba de enjollarse las manos con llamativos anillos, y que incluso usaba pelucas a la moda, pues él pensaba que si a las mujeres les estaba permitido ocultar el paso de los años con dichas artimañas, los hombres no tenían por qué conformarse con una calva que evidenciaba la lejanía de sus años mozos. Entre sus curiosidades literarias encontramos un escrito donde realiza una revisión histórica sobre el surgimiento de las pelucas y su punto más álgido en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Aquí se confirma, una vez más, la íntima relación entre Novo y su vocación de historiador y esteta. Cito: prevalece entre nosotros la creencia de que un postizo debe ceñirse a disimular la calvicie, misión ya cumplida por el bisoñé, y no osamos emular a las señoras cuyo sentido deportivo las ha hecho comprender que esto de las pelucas es un juego agradable, un carnaval a voluntad, una posibilidad de cambiar de rostro con solo embutirse una gorra y cepillar su pelambre. Fin de cita. Con un sentido del humor por demás peculiar, Novo describe la historia de lo que a simple vista podría parecer trivial para muchos. Sin embargo, al hacer tales descripciones involucra siempre algo de su persona, es decir, de un genuino interés por los temas que le apasionan, sin temor al que dirán los censores o la crítica especializada. Cito: el miedo al ridículo es un poderosísimo instrumento de dominio, porque acorta la libertad, la experimentación y las ganas de sentirse a gusto, y Novo lo enfrenta con desfachatez carente de sentido de culpa. Fin de cita. Segundo apartado: Novo y el travestismo verbal. Si pensamos en los diversos usos que posee el lenguaje, el más característico sea probablemente el metafórico, claro, obviando su uso comunicativo. Desde la antigüedad, las figuras retóricas jugaron un importante papel al momento de persuadir, de exhortar y de convencer a los oyentes de las plazas, foros y demás lugares públicos o legislativos. La metáfora fue entonces un bello artificio que decía algo más allá del sentido literal de las sentencias que expresaba. En una latitud distinta y a miles de años de distancia, el uso de tal figura retórica ha adoptado distintos matices en lo que ahora se conoce como una disciplina, a saber, las letras. Salvador Novo fue un poeta de lo otro, es decir, de lo que no forma oficialmente parte de un léxico determinado, de ese otro universo de letras y experiencias que resultan disruptivas por su carácter de sordidez y escándalo. Siendo más específicos, del sentir y del ser homosexual en la primera mitad del siglo XX en México. Podríamos pensar que Novo utiliza la metáfora para evitar la procacidad en sus escritos. No obstante, varios de sus sonetos son lo bastante explícitos como para afirmar tal cosa, como ya vimos hace un momento, y de hecho hay otros más fuertes. Lo que más bien se oculta detrás de sus relatos y de su autobiografía es el espíritu de un tiempo, o sea, el registro de los aspectos socioculturales que formaron parte del entorno inmediato de Novo y que constituyeron su subjetividad. En dónde termina el relato personal y en dónde empieza la crónica histórica es algo difícil de discernir en una primera lectura de su obra. Sin embargo, si leemos con detenimiento, será fácil percatarse de que, a pesar de que su narrativa tiene gran fuerza de expresividad, queda enmarcada en cierta dicotomía sobre lo masculino y lo femenino, lo cual se mantiene constante a lo largo de su autobiografía, tal como señala Humberto Guerra. Cito: si la estatua de sal textualiza la dicotomía masculino-femenino, entonces los sucesos relatados tenderán a organizarse de tal forma que se encuadren dentro de esta dicotomía. Al no haber una categorización propia de la experiencia homosexual,
se recurre prácticamente sin reparo alguno a la identificación con lo femenino y denodadamente se rechazan todos los atributos socialmente consensuados como supuestamente exclusivos del género masculino y que aquí quedan indefectiblemente asociados con el varón heterosexual. Fin de cita. De ahí que Novo haga uso de cierto travestismo verbal al representar la experiencia homosexual a partir de la dicotomía de lo masculino-femenino, decantando evidentemente por lo segundo. La feminidad es entonces para Novo metáfora que le permite expresar lo no enunciable en su época. ¿De qué otra manera podría nuestro autor transmitir el deseo que sentía por las figuras viriles? ¿Cómo podía ilustrar al lector sobre su más íntimo sentir si no es bajo las formas femeninas de expresividad literaria? Lo cual puede ser criticado en la actualidad, claro está, ahora que tenemos teorías que categorizan y que explican cada aspecto relacionado con lo no binario en términos de género. Pero si somos un poco más cautos, es posible comprender que en tiempos de Novo se escribía contra el machismo desde el machismo mismo, que veía en la feminidad lo indeseable para todo ciudadano de recta moral. Incluso, el mismo poeta no se salva de caer una y otra vez en lo que hoy podría considerarse como homofobia, al denostar a los personajes que comparten ese carácter femenino con él. Cito: los personajes que se asemejan a Novo en su actitud y procedimientos afeminados son reiteradamente descartados del repertorio de posibilidades sexuales y sentimentales. Esto no es otra cosa que un mecanismo francamente homófobo, que si bien es comprensible en un personaje como Salvador Novo, debido a la época en que vivió y a las experiencias que rememora, sigue vigente aunque con una efectividad cada vez menor. Novo enfrenta con la escritura el rechazo de sus coetáneos, el machismo de la izquierda radical y de la sociedad en general. Pero ello no significa que esté libre del estigma de la época. La necesidad de recurrir a esas formas de expresividad puede ser matizada si pensamos en el slang característico de los gays para comunicarse entre sí. Sin intención de generalizar y siguiendo a Monsiváis, la manera de hablar en femenino a ese otro que identificas como parte de tu comunidad es algo que existía ya en los círculos sociales de homosexuales frecuentados por Novo. Por ejemplo, agregar el artículo la antes de cada sobrenombre para recalcar el carácter femenino y a la vez disruptivo del personaje. Cito: lo que se llama el joteo es en principio la inversión del habla macha de las cantinas, otro lenguaje escénico, otra sucesión de fantasías verbales, en el caso de las cantinas no sin consecuencias, que inventa la personalidad anhelada. Si los heterosexuales machean, o sea que teatralizan su virilidad, los gays bien pueden jotear. Fin de cita. Así pues, es más sencillo entender que el travestismo del lenguaje era elemento necesario para la comunidad, pues las formas de expresividad de entonces eran muy limitadas en comparación con las actuales. Por otro lado, tenemos la cuestión de los encuentros amorosos de nuestro autor, lo cual no es un compendio de datos ociosos o morbosos, sino que reflejan sin tapujos esa otra historia de la Ciudad de México que muy pocos se atrevieron a contar. La estatua de sal, tema bíblico sobre la mujer de Lot que se convierte en sal al voltear a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, está repleta de los relatos homoeróticos de Salvador Novo, desde su niñez hasta la pubertad. Se presume que terminó de escribirse en 1945, pero narra lo acontecido en su juventud. La parte central de dichos relatos se ubica en lo sucedido en el centro histórico de la Ciudad de México, pues todo pasaba de manera clandestina, por supuesto. Él y un amigo tenían un escondite que rentaban para sus encuentros sexuales con hombres viriles, que por lo regular eran camioneros, mecánicos, etc. La predilección de Novo por ese tipo específico puede rastrearse desde su niñez. Recordemos que uno de sus primeros encuentros sexuales consumados se dio con un entrenador de béisbol. El mismo Novo entrevera en la narrativa la justificación de lo que seguramente para él debió de ser algo monstruoso. Es cuando utiliza la terminología freudiana para legitimar el motivo de sus deseos y quedar ya no como un fenómeno, sino como alguien con cierta psicopatología clasificable y por lo tanto comprensible. Es decir, otro, pero ya enunciable y considerado como persona.
sobre lo cual Jorge Luis Vargas Gallegos nos dice, cito, adentrarnos al contexto social nos sirve, en este caso, para comprender a Novo como un escritor transgresor de los paradigmas sociales de la época represiva en la que le tocó vivir. La escritura de una autobiografía la toma como pretexto para configurarse dentro del México intolerante, para hacer una escritura autoanalítica, autocrítica y configurar su propia identidad. Fin de cita. El carácter autoanalítico citado por Vargas Gallegos nos ilustra sobre la capacidad de Novo por relatar y a la vez hacer introspección sobre su condición como gay. Todo ello al interior de una cultura que enaltece la virilidad machista del héroe nacional como ejemplo a seguir y que relega a la oscuridad a todo aquello que no se circunscribe en tal paradigma. Entonces, al considerar lo anterior, se abre para nosotros un nuevo horizonte interpretativo sobre la obra de Salvador Novo, quien se atrevió desde la escritura a hacer públicas sus preferencias y, por qué no, su queerness ante el mundo. Sin duda, un antecedente de las luchas LGBTI+ de las décadas futuras. Cito. El libro de poemas Nuevo Amor, publicado en 1933 de Salvador Novo, significó un hito para la homosexualidad masculina, ya que fue el primer texto abiertamente gay. Asimismo, la estatua de sal constituye dentro del género autobiográfico y confesional un estandarte para la construcción del gueto gay, hasta entonces en proceso de formación, gracias a la reivindicación de los derechos sexuales de los años 60. Fin de cita. Ya para concluir. Así pues, Salvador Novo se coloca en la historia de la literatura homoerótica en México como un precursor insoslayable al momento de tratar temas de disidencias sexuales o de género, pues abrió el camino a más de una generación de escritores como Luis Zapata, entre otros. Me gustaría cerrar mi participación con una cita de Carlos Monsiváis. Cito. Si hay una conclusión, es ineludible. Lo vivido con pasión que a nadie daña se justifica por sí mismo. Y la estatua de sal de irresistible lectura es el mensaje de Salvador Novo a Salvador Novo. Si lo que viviste fue inevitable y gozoso, no tienes de qué arrepentirte. Fin de cita. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de Cuauhtémoc Camilo y al concluir tendremos espacio para preguntas y comentarios. Hola, muchas gracias. Pues comenzaré. Yo quiero tratar sobre esta idea de poetizar el comentario sobre poesía, pero no en términos estilísticos. Entonces, me parecía bien leer la ponencia y quizás comentar alguna cosa aquí sobre lo que decía Pret. Me hizo recordar un poema que también quisiera mencionar, pero quizás al final para que el tiempo no nos coma, ¿vale? Mi ponencia la titulé El espejo del viento y El espejo del viento, comentar la poesía, poetizar el comentario, y tiene dos epígrafes, uno de Oscar Pujol, un especialista en poesía hinduista, mística, etc., de un libro de fotos de Gracila Iturbe que se llama Las apariencias no engañan, su ensayo. Dice, decían en la India del medioevo que la esencia de la poesía es lo que no se dice con palabras, lo que no aparece en el texto, la resonancia semántica, la imperceptible ebriedad del significado. Y el segundo es de La literatura y el mal, de Georges Bataille. Está citado en el original, pero les propongo una traducción mía. Solo la literatura podía poner al desnudo el juego de la transgresión de la ley, transgresión sin la cual la ley no tendría propósito, independientemente del orden que ésta pretenda crear. La literatura es incluso como la transgresión de la ley moral, un peligro. En tanto que inorgánica, la literatura es irresponsable, nada recae sobre ella, por tanto, puede decirlo todo. Y comienzo la propuesta. La poesía es una forma del viento. El símil es de Weinberger, el ensayista neoyorquino. Comparte con el viento su ser incorpóreo, sonoro y ostensible, que tiende a lo impersonal, pues la poesía vuela y arrastra palabras,
Llega a donde no se le espera y deja tras de sí una estela de significados más allá de su autor. Cuando el poeta elige el anonimato, la poesía puede atribuirse a un dios, como en el Pentateuco, o una tradición o historia en común, como algunos romances o el Cantar del Mío Cid, a personajes imaginarios o heterónimos como Álvaro de Campos, de Fernando Pessoa, a conjuntos de personas o un espíritu colectivo, como la poesía maudite, la poesía maldita, en el siglo XIX francés, a un carácter místico u oracular, como Zambrano u Homero, e incluso a una especie de realidad última que es independiente de la mano que los escribe, del tiempo y el lugar en que son pronunciados, como los Vedas. En cambio, el comentario es el espejo del viento, terrenal y palpable, vuelve perceptibles sus efectos como la vela hinchada en alta mar. Hace visibles las resonancias semánticas que desbordan el texto, documenta las huellas de las palabras, comunica emociones, ordena la ambigüedad, las bifurcaciones de sentido en tropos y encabalgamientos. Esta modalidad escritural requiere del poema como un complemento que haga las veces de fuente, de principio creativo y de ser ante el espejo. No produce una realidad propia, sino que importa la realidad poética del poema a un plano de significaciones analíticas y concretas. En esa medida, la prioridad del comentario es que sus contenidos sean claros, aun si son múltiples o complejos, que los significados y relaciones del poema aparezcan como texto y en el texto de forma explícita, no solo para un universo de lectores, sino también de curiosos ajenos al círculo de circulación de la poesía. En efecto, comentar es hacer explícito lo no enunciado y por extensión es explicar. Esto es, desdoblar, desplegar, desarrollar. El comentario procura exponer tanto como sea posible aquello que está oculto, plegado en el poema, lo cual significa desnudarlo y captar su contenido para mostrarlo a otros. Pero cuando el mayor esfuerzo es mostrar aquello que la poesía vela, al grado de considerar que su propósito se agota en ello, el comentario adquiere la manía del voyeur y aún tintes de pornografía intelectual. Opuestamente, poetizar el comentario indicaría el aspecto creativo en el acto de explicación de la poiesis, de la poesía misma. No el desnudo, sino su calzado y su vestido. ¿Qué sería lo que el comentario no dice con palabras, no hace aparecer en el texto? Sin duda sería algo que no anula su carácter formal, aunque sí difiere del plano reflexivo y escritural, la jerarquía de los textos y el apego hermético por la documentación que da soporte a su contenido. Algo que se aleja de las recetas que emplean los manuales para elaborar un comentario de poesía, que evita convertirlos en detallados compendios, calcas metódicas o clichés bibliobiográficos relativamente establecidos. Ese algo es un ejercicio de apropiación. En su aparente sencillez y subalternidad, el comentario se arroga el texto poético y sus significaciones para desplazarlas a intereses concretos y terrenales. Eso es lo que no dice el comentario, lo que no está en palabras y se desvanece del texto. Su operación, la operación de su propio artificio analítico, el propósito de su argumento y una forma creativa de presentarlo. En fin, una carga política cuya lectura propone un interés que desborda el texto fuente. Operación, propósito, creación y posición política que se manifiestan en su despliegue mismo. Y esto constituye el carácter poético del comentario, de la poesía que está en la explicación mucho más allá del estilo. En ese sentido, no es poético lo que se escribe poéticamente, sino lo que está explicado de forma creativa. Ciertamente en la explicación hay poiesis. Sin embargo, pese a ser útil escolarmente, el comentario es a veces contrario a lo poético que lo vio nacer y a la desnudez explicativa que busca ejercer en otros textos, pero rara vez en sí mismo, en su propia explicación. Por ello, el comentario no solo trata de plantear una interpretación con originalidad en el análisis y cierta novedad en el contenido, sino hacer de la poesía una mina de significados, de significaciones desplazables fuera del poema. Intenta llevar y estabilizar en otros espacios sociales y discursivos el flujo de ideas, sensaciones del poema. Así, más que un género literario o una técnica analítica escritural, el comentario de poesía funciona a la manera de los vasos comunicantes, no solo entre textos, sino también entre disciplinas, momentos históricos, zonas geográficas, tradiciones de pensamiento y escritura.
Conecta distintos ámbitos de la vida humana, aún los más alejados. Lo que el comentario transmite a través de explicaciones puede ir de la abstracción filosófica a la emoción más pedestre, de la agreste naturaleza a los cimientos para la fundación del Estado. No es necesario recordar el papel de la poesía en la raíz de las religiones, su influencia en el entretenimiento que se manifiesta en novelas, series, películas, el sustrato con el que recubre mitos, leyes y narrativas políticas de Estado, el impulso que imprime a movimientos de distinto orden, ya sea revolucionarios, artísticos, incluso fascistas. Pero ese papel ha sido constantemente acompañado de comentaristas, no lo ha logrado siempre por sí sola. El comentario poético influye en el alcance de la poesía como la publicidad en la mediación comunicacional y comercial, con la diferencia de que el concepto de comunicación del que parten es completamente distinto, aunque siempre corre el peligro de parecerse. Mientras para la publicidad comunicar implica cierta unilateralidad en aras del consumo, para el comentario es una especie de contagio organizado a la manera de Bataille, de nivelación de flujos para conducir el caudal hacia un destino, a la manera de Deleuze. A este respecto, los trabajos del propio Deleuze sobre Kant, Spinoza, Leibniz o Kafka son comentarios cargados de poiesis, vasos comunicantes cuyo flujo decanta en un recipiente más amplio con un propósito que no se limita a la forma y a la atracción e igualdad entre sus líquidos y recipientes. Vasos comunicantes entre filosofías, épocas, disciplinas, autores disímiles y proyectos que sin renunciar a la erudición trasladan de una generación a otra intereses, posicionamientos, ideas, mismos que se reactivan a través de la explicación creativa y de cierta intención política, ya sea explícita o no. Es por ello que, en vez de reflexionar sobre el comentario en su formato y ejecución, habría que considerar su aspecto transgresor, así como las condiciones de posibilidad para captar su alcance y no agotarlo en un protocolo escolar. Asimismo, abrir el debate dentro y fuera del ámbito filosófico y literario sobre qué es y qué implica explicar, qué modos de explicación y manifestaciones hay, cómo puede recrearse, enseñarse o convertirse en recursos para el ejercicio filosófico y poético. Lo creativo no se trata simplemente de catalogar, tematizar o tipificar, sino que en la poiesis explicativa hay una apuesta que es de hecho filosófica y literaria y que ha sido rezagada y subalternizada. En ese sentido, el comentario de poesía puede entenderse como el espejo del viento en su terrenalidad figurativa y materializadora, pero también en tanto circuito de vasos comunicantes, como dispositivo que opera y comunica flujos discursivos. Esto trae de vuelta la cuestión sobre el carácter minuar, la literatura minuar, de cierto tipo de escritura e intencionalidad, en este caso la del filósofo y la del literato, que lejos de pasar la vida elaborando grandes teorías, entrena todos los días con recursos más modestos y sencillos, como los son el análisis y el comentario de textos, práctica y creatividad que muchas veces son puestas en segundo o tercer plano. Tal vez no tendremos una idea justa de hasta qué punto distorsionamos nuestra propia labor y figura, sino cuando lo ordinario y cotidiano son colocados aún provisionalmente a la par de lo extraordinario como condición sin la cual no sería posible realizarlo. Recordar entonces con Platón que las artes son productivas y creativas y no simplemente imitativas o ex nihilo. Ya en el banquete, Diótima, dirigiéndose a Sócrates, afirmaba, con esto cierro la ponencia, y cito: tú sabes que la idea de creación, poiesis, es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del ser al no ser es creación. De suerte también que los trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de estas son todos creadores, o poetai. Fin de cita y pues con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora tenemos algunos minutos para que quienes deseen hacer algún comentario sobre las ponencias o alguna reflexión en torno a los 10 años del seminario, mientras revisaré si en Facebook existe algún comentario de quienes nos escuchan en redes sociales. ¿Alguien quisiera hacer un primer comentario? Belinda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades, unas excelentes ponencias desde
que hablamos de fenomenología con Daniela y bueno, pues ahora que nos llevan un poco a la poesía con Salvador Novo y Cuauhtémoc, que está reflexionando sobre esta relación con la literatura y por supuesto pues también a Moisés. Yo tengo algunas preguntas muy brevemente, si no hay una antes. Primero a Moisés sobre Unamuno. Si la literatura es un vehículo de estas situaciones vitales, y de algún modo podríamos decir que entonces está al servicio de la filosofía, ¿qué aporta? O si ese es su único aporte de la literatura a la filosofía, ¿y qué aporta la filosofía a la literatura? Según lo que tú has visto en Unamuno. Eso por una parte. Y a Daniela le preguntaría, ¿qué nos aporta actualmente la fenomenología en la filosofía, según lo que ella, según esta perspectiva, ¿no? Para que no quede nada más como un trabajo, la fenomenología como un trabajo nada más epistémico que fue hace algunos años, sino me parece que todavía puede seguir aportando algo. Y a partir de la lectura que hiciste de Salvador Novo y estas difamaciones que se hacían en su momento, ¿qué relación ves tú con las difamaciones actuales en el contexto, por ejemplo, del Me Too? ¿No? Y Cuauhtémoc, pues me encantó la ponencia, yo creo que habría que reflexionar más y no sé si tengas por ahí la definición más o menos de cuál es la que tiene Derrida sobre la poesía. Sobre todo estoy pensando en el texto de Chibolet que hace sobre Celan. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por orden respondería primero la pregunta que formuló Belinda y que entendí como qué aporta la literatura a la filosofía y a la inversa, ¿no? ¿Qué aporta la filosofía a la literatura? Bueno, para empezar, la relación literatura y filosofía ha sido muy marcada, ¿no? O sea, ese es un tema aparte que se puede estudiar, porque está presente, ¿no? Es claro que muchos filósofos, eh, desde, desde los inicios de la filosofía, han tenido trabajos de algún modo literarios, ¿no? Los cuentos de Voltaire, los diálogos, Hume también, Berkeley, todos tienen la utilización de alguna figura literaria para poder desarrollar el trabajo filosófico, ¿no? Pero ahí tiene un carácter más instrumental, ¿no? Lo que yo trato de destacar cuando hablo del existencialismo o de la narrativa filosófica existencialista es que eh, la obra literaria por sí misma ya es un trabajo filosófico, no es un instrumento a diferencia de otros filósofos que, insisto, hicieron cuentos, hicieron diálogos, ¿no? Sino que una novela por sí misma ya es un trabajo. Y esto sucede, ¿no? O sea, si uno revisa un manual un tratado de filosofía, va a encontrar ahí que dice Sartre, obras, La náusea. Y La náusea es una novela. Incluso es más famosa que El ser y la nada. El ser y la nada, que es una obra sistemática, es muy compleja de entender, ¿no? Pero La náusea, que es una novela, es muy claro entender lo que está sufriendo el personaje, ¿no? Esa sensación de vacío, de enfrentarse a la existencia, de hastío. Y esto es lo que pasa en el existencialismo, que ya el existencialismo francés, insisto, es la versión más refinada, pero esto sucede inicia, por ejemplo, desde Unamuno, ¿no? Plantear, por ejemplo, en Niebla, esta cuestión de la relación de creador-creación, ¿no? O en San Manuel Bueno y Mártir, o La tía Tula, son novelas, ahí no hay, podríamos decir, un argumento filosófico desarrollado, donde un personaje empiece a plantear ahí un argumento, ¿no? En realidad son novelas bastante sencillas, en cuanto a la trama, ¿no? No tienen grandes picos ni complejidades,
pero lo que trata de reflejar es la situación vital. O sea, lo importante de la novela existencialista es que refleja la situación del individuo, con lo que, por ejemplo, después haría Camus en El extranjero, que es una novela igual que pues conmociona por el hecho de la situación que sufre el individuo, ¿no? Y no hay un argumento filosófico muy desarrollado, ¿no? Sin embargo, el impacto es justamente el comprender lo que sucede en la individualidad. Entonces, en el caso del existencialismo, la relación literatura-filosofía se trata justamente eso de invertir, de plantear la subjetividad, la individualidad o la situación concreta como el verdadero problema filosófico, ¿no? Que esa situación individual de uno es de muchos, ¿no? La sensación de náusea, el absurdo y todo esto, y eso lo hace comprensible, ¿no? En el teatro después será Sartre. Pero también hay otra vertiente que no he explorado aquí, pero en otras ocasiones ya la he expuesto, que es la de la literatura hacia el existencialismo. Eso está muy claramente reivindicado, sobre todo en Sartre y en Camus. Son Dostoyevsky y Kafka, dos autores que no planteaban desarrollar filosofía y sin embargo en su obra se encuentran problemas filosóficos de esta naturaleza donde las personas se plantean el ser, el existir, el hastío, ¿no? La cuestión del absurdo, sobre todo en Kafka. Y bueno, es esta relación, pero lo importante aquí sería distinguir esta cuestión de plantear los problemas del individuo, o sea, de su ser, de qué hago yo, o sea, la pregunta por el yo concreto, como un problema filosófico trascendente, ¿no? Incluso para ellos el primer problema filosófico trascendente, ya no investigar qué es el mundo, qué es el ser, sino qué soy yo, ¿no? Mi papel en el mundo. Y esto es lo que hace Unamuno desde el principio, es decir, plantear la finitud, plantear la muerte como el primer problema filosófico, o sea, en síntesis, ¿no? Y plantearlo en sus novelas. Por ejemplo, La tía Tula, una mujer que se sacrifica cuidando a sus sobrinos, el sentido de la vida, ¿no? El problema de qué hacer yo y al final de cuentas la muerte de esta mujer, ¿no? El plan vital. Yo creo que un poco por ahí está la respuesta en este sentido de la relación literatura-filosofía, sobre todo tratándose del existencialismo, ¿no? Plantear las situaciones vitales como el eje central de un problema de tipo filosófico. Esa sería mi respuesta. Gracias por la pregunta, Beli. En el chat de Facebook tenemos varias felicitaciones a la mesa y al seminario. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión que quiera compartir? Daniela. Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, Belinda. Y bueno, me parece que la fenomenología lo que aporta a la filosofía es justamente una forma particular de hacerla. O sea, es más que una reflexión epistemológica, lo que trata de hacer es dar una mirada crítica de cómo vivenciamos, de cómo experimentamos la vida. O sea, más que nada nos quita de esta visión tecnificada de cómo debe ser la vida para afrontarnos al punto clave, al punto de inicio, desde dónde estamos haciendo la filosofía. Nos confronta con el mundo y nos dice, estamos en este punto, esto es mi experiencia y así es como está constituida. Y esta experiencia, como está constituida, denuncia muchas veces cómo perdemos de vista estos puntos fundamentales, que es la cuestión, bueno, de las cuestiones más importantes de la filosofía, que es la vida misma. Más o menos por ahí, creo. Hola. Ya no había otra pregunta, ¿verdad? Creo que yo era el último de Belinda. Muchas gracias por la pregunta, Belinda. Está bien interesante porque me parece que lo relaciona de manera directa con lo actual, ¿no? Con la actualidad. Pero para ver si entendí bien por dónde va.
decías el Me Too, ¿no? Más o menos como refiriéndote como a la actitud de cancelar a las personas, como cuando cancelan a alguien o algo así, o como desde dónde. Sí, claro, o sea, digo, el Me Too en la actualidad y la difamación que tuvo Novo y todo el grupo en su momento, ¿no? O sea, me parece que la problemática está puesta aún en la distancia, como lo veías tú desde la perspectiva. Sí, gracias. Sí, pues de hecho, no fue la primera vez que digamos que le pasó, ¿no? Hay un dato ahí curioso de que cuando se empezaron a gestar los movimientos del 68, eh, se le canceló, por así decirlo, a Novo, porque recibió un premio nada menos que de las manos de Gustavo Díaz Ordaz. Además de que ellos se sabía que eran íntimos amigos, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, es algo que le pasó durante toda la vida, pero creo que tenía que ver con ese carácter que sí, podría decirse como de conservadurismo y demás, pero bueno, si entendemos el contexto, si contextualizamos, por ejemplo, su situación, ¿no? ¿Por qué sentía esa aversión a los movimientos de revolución? ¿Por qué le causaban tanta como, no le gustaba, ¿no? O sea, el escándalo, la destrucción, a todo la barbarie que él nombraba, pues ya podemos ser como un poquito más condescendientes y tratar de comprender por qué él tomaba ese tipo de actitudes, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es algo que, que le costó eso, o sea, que se dejaran de editar sus libros, de imprimir durante bastante tiempo, porque lo llevaban a tildar hasta de facho, ¿no? Afortunadamente, pues el tiempo lo arregla todo, pasó bastante tiempo y ahora podemos dimensionar a Novo desde otra perspectiva, ¿no? Con ayuda, por ejemplo, de pues sí, de la teoría de género y otras herramientas que poseemos en la actualidad, que por ejemplo hace unos que 40, 50 años, pues no, ni siquiera era como imaginable, ¿no? Pero sí. Gracias, Belinda. No sé si respondí a tu pregunta o... Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? No sé si capté bien la pregunta, igual ahorita la reformulamos. Antes de entrar a ella, quería hacer un comentario sobre lo que decía Preto hace rato. Hace poquito me encontré un poema de John Donne, traducido por Juan José Saer, que se llama Virilidad, y que me parece toca un poco esto que decía en la ponencia y que reforzaba en la pregunta. Es una onda socarrona, pero que tiene su lugar de colocación. El poema se llama Virilidad y dice: ¿cómo me atraen las mujeres y gozo estando a su lado? Me trataste de afeminado. ¿Debo entonces llamarte macho porque te gustan los muchachos? Eso, ¿no? Entonces ahí lo que quede como una sugerencia. Y de la pregunta no entendí bien. Sé que lo tratas de llevar a la discusión con Derrida, me parece que es interesante. Yo la trabajo un poco más desde Deleuze y Bataille, el aspecto de Bataille desde la transgresión y desde cómo la literatura es una especie de, como él dice, ¿no? Niños en la casa, ¿no? Seres no de chocolate, pero que no están supeditados al peso, ¿no? De una realidad en la que están comprometidos a enunciar o a decir cosas por contratos necesariamente o directamente pues de compromisos y quedar bien y seguir ciertos protocolos, sino que se pueden permitir decirlo no dicho. Y en el caso de Deleuze, a la manera de esta idea de flujos que pueden producir ciertas realidades y alterarla, y también como pues la cuestión de la literatura menor, ¿no? Que desde su subalternidad o desde su forma como desplazada, ¿no? Excluida, puede proponer o propone cosas interesantes. Ahí, en la literatura menor, encontraría como el punto de enlace de tu pregunta con lo de Derrida y Celan, porque tiene que ver con la traducción, ¿no? Y con esta idea de hacer vueltas y de la extranjería. Hasta donde recuerdo, Shibboleth significa santo y seña, ¿no? Sería como la forma equivalente, es esta espiga, y Shibboleth es la espiga, o la forma de decir espiga en hebreo, que tiene una forma de aquel que la lleva es reconocido, ¿no? Entonces es un santo y seña, ¿no?
y en la medida en que se puede signar ciertas cosas, hay un retorno, una cierta vuelta, un cierto remirar de aquello que solo ocurre una vez. Pero no entiendo muy bien hacia dónde iría la discusión, pero sí, yo la apunto más hacia Bataille y Deleuze, porque además siento, bueno, en mi ser, soy un poco más afín a ellos, ¿no? Pero dime. No, en realidad nada más era como replantear si tenías a la mano, porque mencionaste en algún momento a Derrida, si tenías el concepto de poesía desde la filosofía en Derrida. Ah, ok. Pero interesante el comentario, gracias. No, fíjate que digo, no sé por qué sonó, pero no menciono a Derrida. De hecho, mis citas son Deleuze y Bataille y Entonces yo lo metí sin yo querer. creo. O sea, fue excelente porque tu comentario dio mucho que pensar. Te agradezco mucho. Vale, muchas gracias. No, Gracias a ti. No, pues si nadie tiene algún otro comentario, vamos a dar por concluida la mesa número 3 del 10º aniversario del Seminario de Pensamiento en Español en el marco del Tercer Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Más tarde se llevarán a cabo la mesa 4, que inicia a las 5 de la tarde, y la mesa número 4 inicia a las 5 de la tarde y la mesa número 5 inicia a las 7 de la noche. Nos vemos más tarde. Hasta pronto. Gracias.